Hola, bienvenidos a las videoclases del curso de Investigación de Operaciones 1 de la Universidad de Boyacá. El día de hoy trabajaremos la solución de modelos de programación lineal mediante el método gráfico. Hay que recordar que la solución de problemas de programación lineal con solo dos variables de decisión puede ilustrarse gráficamente, como el ejemplo que tenemos a continuación. Entonces tenemos formulado un modelo de programación lineal donde su función objetiva es maximizar sujeto a unas restricciones, identificando que las variables de decisión es x y y. Recuerden que la solución de un modelo de programación lineal lo que busca es esos valores de mi variable de decisión para optimizar un objetivo. Entonces, suponiendo que ya tenemos formulado el problema, vamos a partir a solucionarlo mediante el método gráfico. La metodología del método gráfico, ¿qué me dice? Lo primero que hay que hacer es convertir nuestras restricciones, estas que son nuestras restricciones, convertirlas en inecuaciones. Hay que tener en cuenta que nuestra restricción de no negatividad es la que nos obliga a que el modelo tome valores iguales a 0 o mayores. Para el método gráfico, x y y van a ser nuestros ejes en el plano cartesiano. Entonces vamos a convertir las restricciones en ecuaciones. ¿Cómo convertimos esas restricciones en ecuaciones? Simplemente cambiando el símbolo en la inecuación a igualdad. Por lo tanto, quedarían de la siguiente manera. X más y va a ser igual a 90. X va a ser igual a 40. Y menos 0.5 por x más y va a ser igual a 0. Y tenemos convertidas nuestras inecuaciones en ecuaciones. ¿Cuál es el propósito de convertir estas inecuaciones en ecuaciones? Como es el método gráfico, lo que vamos a hacer es tratar de dejar en forma de ecuación de la recta las restricciones para poder graficar. Entonces se vuelven en igualdades para saber cuáles son los puntos por donde van a pasar estas rectas en el eje cartesiano. Entonces, una vez convertidas nuestras restricciones en ecuaciones, vamos a hacer la siguiente tablita. Entonces, como se ve en pantalla, ya no vamos a hablar de las restricciones, vamos a hablar de ecuaciones. Esta va a ser nuestra ecuación 1, esta va a ser nuestra ecuación número 2 y esta va a ser nuestra ecuación número 3, como lo tenemos en la tabla. Entonces vamos a hacer una tabla para cada una de las ecuaciones y vamos a hacer algo que se llama el punto de prueba. Ojo que hay algo importante con el punto de prueba. Para facilitar las cosas, para hacer un punto de prueba, yo escojo las coordenadas 0 en x y 0 en y para las restricciones que tengan al lado derecho valores diferentes a 0. Voy a tomar ese punto de prueba 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a llenar la tablita que tenemos acá. Entonces, el punto de prueba para la ecuación 1. Voy a asignar este punto de prueba 0 y 0. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo x en la ecuación 1 por 0 y despejo y. Cuando x vale 0 en la ecuación 1, ¿cuánto vale y? Va a valer 90. ¿Cierto? Y ahora lo mismo. Reemplazo y en la ecuación 1 por 0 y despejo x. Cuando y vale 0 en la ecuación 1, ¿cuánto vale x? Va a valer 90. Y ya tengo identificado los puntos por donde va a pasar esa recta de la ecuación 1. Para la ecuación 2, lo mismo. Cuando x vale 0, cuando y vale 0. Pero conceptualmente, cuando tenemos una ecuación o una igualdad de este tipo, que solamente hay una variable, que en este caso es x, conceptualmente ya se puede identificar de que va a ser una vertical que va a pasar por el punto 40 en x. Listo, ya sé que es una vertical que va a pasar por ese punto porque nada más tengo una variable. Y en el caso de la ecuación 3,
que mi lado derecho es igual a 0, ahí cambio las coordenadas del punto de prueba. Tomo valores diferentes a 0 y 0 como lo hice en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Para este caso, yo voy a tomar puntos diferentes. Voy a decir 10 y 10. Voy a hacer el punto de prueba 10 y 10. ¿Por qué tomo diferentes a 0? Porque también conceptualmente ya sé que si tengo una ecuación igualada a 0, pues ya sé que mi recta va a pasar obligatoriamente por el origen. Entonces cambio el punto de prueba simplemente para saber el grado de inclinación de esa recta. Entonces, lo mismo, cuando en la ecuación 3 x vale 10, ¿cuánto vale y? Vale 5. Y cuando y vale 10, en la ecuación 3, ¿cuánto vale x? Vale 20. Y ya hice mi punto de prueba. Ese es con el propósito de saber por qué puntos va a pasar las rectas. ¿Listo? Entonces, una vez identificado esto, graficamos, como se ve a continuación. Graficamos. Entonces, démonos cuenta que ya tenemos graficada nuestras rectas. La recta verde es de nuestra ecuación 1. La recta azul es de nuestra ecuación 2. Y nuestra recta 3 es de nuestra recta roja de la ecuación 3. Y ya tenemos identificadas y graficadas nuestras rectas. Dese cuenta. La verde pasa por el punto 90 en Y, pasa por el punto 90 en X. La segunda es una vertical que pasa por el punto 40 en X. Está graficado. Y nuestra última pasa por el origen, porque es igual a 0, ¿cierto? Es una ecuación igual a 0, entonces dése cuenta, parte del origen. Y los puntos que se dicen en el punto de prueba es hallar la inclinación. Por ejemplo, este punto, 20, 10. 20 en X, mírenlo, y 10 en Y. Sería este puntico. Entonces lo que hicimos ahí fue hallar la inclinación de esa recta. Una vez hecho el punto de prueba y graficadas las rectas, vamos a identificar la región factible del modelo. ¿Cómo se identifica la región factible? Con el signo de las restricciones. Entonces, para la recta verde, que es de nuestra ecuación 1, de la restricción 1, dice que x más y es menor o igual a 90. Entonces tengo que identificar la región factible para que se cumpla esa condición. Entonces, dentro del eje cartesiano, dentro de la gráfica, tengo que sombrar esa área. Los valores que pueden ser menores o iguales a 90. Entonces, empiezo a sombrear esa área. ¿Listo? Lo mismo para la ecuación 2. Empiezo a sombrear el área. Nuestra restricción es los x mayores iguales a 40. Entonces los mayores van a ser hacia el lado derecho. Entonces empiezo a sombrear toda esa área. Y por último, nuestra ecuación 3, que es la recta roja, los valores mayores iguales a 0. Entonces empiezo a sombrear hacia arriba, ¿cierto? Y tengo la región factible de cada una de las rectas. Ahora, ¿qué me dice el método? Identifique la intersección de las regiones factibles del modelo, la intersección. Entonces yo tengo que identificar esa área. Entonces voy a darle unos vértices. Entonces yo tengo que identificar en dónde intersectaron la región factible de cada una de las rectas. Entonces voy a identificar los vértices de esa región donde se cruzaron las regiones factibles. Entonces voy a decir que este va a ser mi punto A, este va a ser mi punto B y este va a ser mi punto C. Y toda esa área que está dentro de esta región va a ser la región factible del modelo. Entonces, una vez identificada la región con sus vértices, yo tengo que hallar las coordenadas de esa área.
porque uno de estos puntos de esa área va a ser la solución óptima del modelo. Entonces tengo que identificar qué rectas pasan por cada uno de esos puntos. Entonces, para el punto A, tengo que identificar qué rectas pasan por ese punto. Entonces, para el punto A van a pasar las rectas 1 y 2. Para el punto B, las rectas 1 y 3. Y para el punto C, van a cruzar las rectas 2 y 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar las rectas que pasan por cada punto. Entonces, para el punto A, entonces sabemos que pasa la recta 1 y la recta 2. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Va a ser x más y, ¿cierto? Igual a 90 y, que esto es de mi recta 1, y x igual a 40, que es de la ecuación de la recta 2. Entonces, dense cuenta que tenemos un sistema de ecuaciones 2×2. Entonces, podemos utilizar el método para solucionar ese sistema de ecuaciones, el que ustedes conozcan. Reducción, sustitución, el que quieran. Y podemos hallar los puntos. Entonces, al solucionarlo por el método que queramos, pues vamos a llegar a la misma solución. Vamos a obtener que x va a ser igual a 40 solucionando ese sistema de ecuaciones de 2×2 y que y va a ser igual a 50. ¿Listo? Ahora vamos con el punto B. ¿Cuáles son las rectas que pasan por el punto B? Entonces, punto B. Las rectas que pasan por ahí son las rectas 1 y 3. ¿Cierto? Cuyas ecuaciones pues son x más y igual a 90 menos 0.5x más y igual a 0. Lo mismo, solucionamos este sistema de ecuaciones y vamos a obtener que x es igual a 60 y y igual a 30. Y para el punto C, ¿cuáles son las rectas que pasan por ahí? Entonces, para el punto C, las rectas que pasan por ahí son la 2 y la 3. Lo mismo. Ya sé las ecuaciones, ¿cierto? Que x es igual a 40. La de la ecuación 3 es menos 0.5x más y igual a 0. Lo mismo, soluciono ese sistema de ecuaciones y obtengo que x va a ser igual a 40, ¿cierto? Y y va a ser igual a 20. Una vez obtenidos los vértices de la región factible, entonces lo que se tiene que hacer es reemplazar las coordenadas de cada uno de estos puntos y reemplazarlo en la función objetivo. Entonces, se toman estos puntos que acabamos de calcular y los reemplazamos en la función objetivo. Como nuestra función objetivo es maximizar, ¿cierto? Pues ya identificamos que nuestro z más grande es el que obtenemos con los puntos 60 y 30. 60 en x, 30 en y. Obteniendo un z de 120 millones. Entonces, respondiendo a la pregunta del modelo, ¿cierto? Lo que quiere decir que para obtener una máxima ganancia de 120 millones, se tendrían que cargar 60 kilogramos de productos perecederos y 30 kilogramos de productos textiles para obtener esta máxima ganancia. Y esto sería todo la metodología para solucionar modelos de programación lineal mediante el método gráfico.